Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Para entender la conciencia, debemos cuestionar nuestra comprensión de la experiencia y la intuición. Cuando piensas en lo que significa estar consciente o experimentar la conciencia, ¿qué te viene a la mente? Para ser algo tan central en nuestras vidas, la conciencia sigue siendo un tema esquivo y misterioso, y una de las principales razones de ello es que tendemos a tener una variedad de ideas sobre lo que realmente significa tener conciencia. Para comprender mejor qué es la conciencia, podemos empezar por descartar lo que no es, pero para comenzar esta investigación sobre una base sólida, sería útil que nos pusiéramos de acuerdo sobre una idea aproximada de lo que estamos hablando en primer lugar. Para ello, recurriremos al estimado filósofo Thomas Nagel, quien en 1974 sugirió que un organismo es consciente si hay algo que se siente al ser ese organismo. Esencialmente, esto significa que un organismo consciente es aquel que tiene algún tipo de experiencia. Así que sería algo ser tú en este momento, ya que actualmente estás experimentando cosas. Pero puede que no se parezca a nada ser el asiento en el que estás sentado, si la silla no experimenta nada, ¿verdad? Con esto en mente, podemos empezar a analizar cosas que a menudo están estrechamente relacionadas con la experiencia para ver si realmente son aspectos de nuestra conciencia o si pueden descartarse por completo. Sin embargo, es importante tener en cuenta que cuando hacemos esto, nuestra intuición desempeña un papel importante. Como nadie sabe con certeza qué es exactamente la conciencia, a menudo confiamos en nuestra intuición para decirnos qué parece correcto o incorrecto cuando nos planteamos cuestiones como qué cosas del mundo experimentan la conciencia. Irónicamente, la intuición también es algo misterioso que la ciencia aún no ha comprendido por completo. Básicamente, la intuición es ese presentimiento que tienes cuando sabes que algo anda mal y, sin embargo, no puedes precisar por qué. Tal vez veas a un extraño subir al metro y sientas que representa una amenaza. Su intuición podría deberse a que el hombre está sonrojado y sus ojos dilatados. Estas son señales de que puede volverse violento, y es posible que las hayas notado, pero solo a nivel instintivo y subconsciente. Sin embargo, nuestra intuición también puede llevarnos por mal camino, y a menudo lo hace. Al principio, nuestros instintos nos dijeron que la Tierra era plana hasta que alguien se dio cuenta de que las estrellas del cielo sugerían lo contrario. Y hoy en día, muchas personas se preocupan instintivamente más cuando abordan un avión que cuando se suben a un automóvil, a pesar de que un viaje en automóvil conlleva una probabilidad mucho mayor de lesionarse. Así que, en los próximos parpadeos, escucha tu intuición, pero también trata de mantener una mente abierta sobre las posibilidades de la conciencia. Los rasgos que solemos asociar con la conciencia no son exclusivos del comportamiento humano. Hay muy pocas cosas que podamos decir con certeza acerca de la conciencia, pero una de ellas es que los humanos somos realmente conscientes. Por supuesto, nuestra forma de conciencia es la única que experimentamos directamente y, por lo tanto, con la que estamos familiarizados. Como resultado, nuestra intuición puede llevarnos a creer que solo las cosas con cualidades y comportamientos similares a los humanos pueden tener conciencia. Sin embargo, si observamos de cerca nuestros propios comportamientos, podemos ver que, después de todo, no son tan exclusivos. Pensemos en la reveladora investigación que se ha realizado sobre el comportamiento, en gran medida invisible, del mundo vegetal. En estudios realizados con abetos de Douglas y abedules de papel, los investigadores descubrieron que hay mucha actividad bajo tierra, en medio de un vasto sistema de hongos y raíces llamado red micorrícica. La ecóloga Susan Simard se sorprendió al descubrir que estas dos especies de árboles se ayudan mutuamente de forma rutinaria en momentos de necesidad, enviando nutrientes a la clandestinidad, de un árbol a otro. No solo eso, el abeto de Douglas puede identificar un árbol que es su descendencia, enviarle nutrientes y comunicarse con él para ayudarlo a sobrevivir a las amenazas ambientales. En general, las plantas son conscientes y sensibles a su entorno. Pueden enviar toxinas a la red micorrícica para combatir a otras plantas que representan una amenaza. Además, algunas plantas, como la hiedra, incluso exploran sus alrededores por encima del suelo, recorriendo su entorno para encontrar las estructuras ideales que sustenten su crecimiento.
Se puede decir con seguridad que muchas plantas también tienen algún tipo de memoria. La trampa para moscas de Venus, por ejemplo, no se cierra de golpe ni atrapa a su presa hasta que se activen 2 gatillos, lo que significa que debe recordar que se activó el primer gatillo. Cuanto más aprendemos sobre las plantas, más evidente es que no están tan alejadas de nosotros como pensábamos. Después de todo, los genes que hacen que las plantas reaccionen a la oscuridad y la luz contienen el mismo ADN que se encuentra en los humanos. Esto abre 2 posibilidades. La primera es que las plantas tienen algún tipo de experiencia y, por lo tanto, alguna forma de conciencia. La segunda es que fenómenos como tener recuerdos, percibir la luz, responder al peligro y ayudar a los demás no están relacionados en absoluto con la conciencia. En un abrir y cerrar de ojos, veremos más características humanas como estas, y veremos cómo están completamente separadas de la conciencia. La conciencia está separada de las decisiones que tomamos y de los pensamientos que tenemos. En su mayor parte, nuestro comportamiento en el mundo es una cuestión de causa y efecto automáticos. Algo sucede y reaccionamos instintivamente. Y resulta que estas reacciones instintivas tienen poco que ver con nuestra conciencia. Esto se debe, en parte, al hecho de que los sentidos humanos llegan al cerebro en diferentes momentos, y lo que consideramos experiencia consciente solo ocurre después de que la vista, el sonido, el olfato y el tacto hayan pasado por un proceso de unión en el cerebro. Así que, en realidad, se podría decir que la conciencia es la última en enterarse de lo que está sucediendo. Se han realizado muchos estudios para analizar más a fondo el momento en que se producen nuestras percepciones y reacciones, y han planteado preguntas interesantes sobre la cantidad de pensamiento consciente que se dedica a nuestras acciones en comparación con la cantidad de pensamiento consciente que se debe a la programación instintiva de nuestro cerebro. En muchos sentidos, el sistema para decidir qué hacer en el momento presente es en realidad como el sistema que controla un automóvil sin conductor, recoge información sobre el entorno que te rodea, procesa esa información y reacciona ante ella. Lo que hace tu conciencia es presenciar estas decisiones, y adaptarlas a la experiencia continua que es tu vida. En otras palabras, su cerebro está en el asiento del conductor, y su conciencia está lista para el viaje. Otro aspecto de la naturaleza humana que a menudo se asocia con la conciencia es el pensamiento complejo. Pero aquí también, si observamos más de cerca, podemos ver que las 2 cosas están separadas. Digamos que acabas de pensar en un viejo amigo de la escuela primaria al que no has visto en años. ¿Sacaste a relucir este pensamiento de forma consciente, o parece que simplemente sucedió? En términos generales, en realidad tenemos poco control sobre los pensamientos que van y vienen. Como todo lo demás, son una reacción a lo que está sucediendo, y el resultado de la programación de nuestro cerebro. Esto último, a su vez, es el resultado de la genética, los instintos y lo que hemos aprendido de experiencias pasadas. Por supuesto, podemos intentar planificar conscientemente nuestras acciones con antelación, y optar por hacer algo en el futuro. Sin embargo, cuando se trata de las decisiones que tomamos momento a momento, podemos ver que estos comportamientos son menos una cuestión de conciencia que el resultado de funciones cerebrales automáticas y heredadas. La conciencia también puede verse como algo separado de nuestro sentido del yo. El cerebro es capaz de crear una serie de ilusiones por sí mismo. Como ya mencionamos, existe la ilusión de que estamos tomando decisiones conscientes con cada movimiento y acción que realizamos. Pero también existe la ilusión de que recibimos toda la información de todos nuestros sentidos exactamente en el mismo momento. Parece que todo está unificado, pero en realidad, nuestro sentido del tacto tarda más en llegar a nuestro cerebro que nuestro sentido del oído, por ejemplo. Algunas personas incluso experimentan esta falta de sincronía. Por ejemplo, quienes padezcan el trastorno conocido como agnosia disyuntiva se encontrarán en el desorientador estado de la vista y el sonido que ya no están sincronizados. Y luego hay algo que todos hemos experimentado, nuestro sentido del yo. Esto también se asocia generalmente con la conciencia, es la percepción de que todo lo que sucede a nuestro alrededor le sucede a un sujeto centralizado conocido como nuestro yo. El efecto de esta percepción es que tendemos a pensar que el yo está separado de todo lo que percibe, en lugar de ser parte de él.
Pero en ciertos estados, la conexión aparente entre el yo y la conciencia también se desmorona. Por ejemplo, cuando las personas toman drogas psicodélicas como el LSD, a menudo experimentan una mayor conciencia de su entorno. Como resultado, su sentido de sí mismos se disuelve, y se sienten más en paz y conectados con el mundo, en lugar de estar separados de él. Esa sensación de estar más conectado con el mundo, y menos atrapado en el yo también puede provenir de la meditación. Los practicantes también experimentan una mayor conciencia que puede cortocircuitar los procesos de unión normales en el cerebro. Esto los lleva a sentirse menos apegados a sí mismos y más en armonía con el mundo. Estos fenómenos revelan que el yo es una construcción mental que está directamente relacionada con nuestras percepciones del mundo que nos rodea. En el momento en que estas percepciones cambian, también cambia nuestro sentido del yo. Ese sentido del yo puede incluso desaparecer, mientras nuestra conciencia permanezca. Por lo tanto, nuestra conciencia y nuestro sentido del yo deben ser distintos el uno del otro, ya que podemos tener uno sin el otro. En cierto modo, la idea del yo no es diferente al concepto de la Tierra plana, parece real hasta que das un paso atrás, y te permites ver las cosas de una manera diferente. La idea de que toda la materia sea consciente puede parecer una locura, pero también es científicamente sólida. Así que ahora es un buen momento para hacer la siguiente pregunta: si no hay comportamientos o características humanas vinculadas a la conciencia, ¿es posible que la conciencia no se limite en absoluto a los humanos? Y una vez que empecemos a abrir nuestras mentes a esta posibilidad, podemos incluso llevarla al extremo y hacernos una pregunta aún más provocadora: ¿qué pasaría si toda la materia tuviera alguna forma de conciencia? Al principio, puede parecer fantástico sugerir que toda la materia es consciente, pero esta teoría, conocida como panpsiquismo, está lejos de ser científicamente errónea. De hecho, concuerda con todo lo que sabemos sobre biología y física. Cuanto más cerca podamos inspeccionar la materia de la que están hechos los seres humanos, más evidente es que estamos hechos exactamente de los mismos elementos que todo lo demás en el universo, desde las plantas de la Tierra hasta las estrellas distantes. Dado que este es el caso, es lógico pensar que este asunto no cobraría conciencia repentinamente en algunos casos sino en otros. En términos científicos, si esto sucediera, se consideraría una emergencia radical, y la ciencia generalmente considera que la emergencia radical no es bienvenida, ya que solo plantea más preguntas. A la ciencia le gustan las respuestas claras y simples, y en muchos sentidos, el panpsiquismo ofrece precisamente eso. De hecho, hay científicos y filósofos que han apoyado el panpsiquismo desde la década de 1930, incluidos los biólogos J. B. S. Haldane y Bernhard Renz. Como señala el filósofo Galen Strawson, todos los fenómenos físicos se consideran una forma de energía, según las leyes de la física. El panpsiquismo, a su vez, es una hipótesis válida que postula la experiencia como una parte intrínseca de esa energía. De ninguna manera contradice a la física, mientras que tratar de trazar una línea que diga que algunas cosas tienen conciencia, y otras no la tienen está destinado a tropezar con problemas científicos. En su mayor parte, quienes no están de acuerdo con el panpsiquismo tienden a suponer que la teoría sugiere que una roca tiene el equivalente de la conciencia humana. Pero esto no es en absoluto lo que sugiere el panpsiquismo. En cambio, está abierto a la posibilidad de que existan innumerables formas de conciencia, algunas de las cuales pueden ser imposibles de comprender para los humanos. Pero si puedes imaginarte lo que sería experimentar solo la diferencia entre la luz y la oscuridad, o el calor y el frío, sin pensar en estas diferencias sino simplemente reconocerlas, entonces puedes empezar a entender cómo podría ser una forma limitada de conciencia. Si revisamos algunas de nuestras ideas limitadas sobre la conciencia, el panpsiquismo podría proporcionar respuestas valiosas a preguntas complejas. El concepto de panpsiquismo está lejos de tener una aceptación generalizada. Después de todo, exige un cambio bastante grande en nuestras suposiciones e intuiciones sobre el mundo que nos rodea. Pero como sabemos, a veces nuestra intuición se equivoca. Incluso entre los científicos que están dispuestos a considerar la teoría de que toda la materia es consciente, algunos de ellos se resisten a la idea de que un riñón o,
un hígado tengan su propia conciencia dentro del cuerpo de un ser humano consciente. Sin embargo, en realidad hay evidencia científica de que existen múltiples conciencias dentro del mismo ser humano. La evidencia proviene de estudios con el cerebro dividido. Desde la década de 1960, los investigadores han estado estudiando a los pacientes que se sometieron a un procedimiento de callosotomía corporal como forma de curar las convulsiones debilitantes. Este procedimiento separa eficazmente los dos hemisferios del cerebro al cortar el cuerpo calloso, que es responsable de toda la comunicación entre las dos mitades. Sorprendentemente, el procedimiento descubrió que los pacientes estaban relativamente ilesos, pero sí que les provocó algunos cambios interesantes. Básicamente, los pacientes empezaron a tener dos experiencias diferentes, ya que la información que recibían de un hemisferio ya no se comunicaba al otro. Esto se complica un poco, ya que el hemisferio derecho del cerebro controla las extremidades del lado izquierdo del cuerpo, mientras que el hemisferio izquierdo controla las extremidades del lado derecho. Y he aquí un dato más que debes saber: el hemisferio izquierdo también controla el habla de una persona. Con eso en mente, digamos que un paciente tenía una llave en la mano izquierda, pero en realidad no podía verla. Si le preguntaran, ¿qué tienes en la mano?, respondía que no tenía nada en la mano. ¿Por qué es eso? Bueno, el hemisferio derecho de su cerebro reconocería la sensación de la llave en su mano, pero su hemisferio izquierdo, y, por lo tanto, la parte del cerebro que formula el habla, no lo notaría. Por lo tanto, es posible que existan dos experiencias conscientes diferentes en un cuerpo. Y, de hecho, esto puede explicar cómo surgieron realmente las funciones complejas del pensamiento y el cerebro. Los estudios sobre el cerebro dividido muestran que la conciencia es maleable, que puede adaptarse fácilmente cuando hay cambios en la información que recibe. Esto abre la puerta a la posibilidad de que la conciencia humana, en toda su complejidad, sea el resultado de la combinación de materia que, de otro modo, tendría su propia conciencia menos compleja. Desafortunadamente, todavía estamos lejos de entender realmente las respuestas a preguntas importantes como estas. Sin embargo, es importante seguir pensando de manera creativa sobre la conciencia. Y así, como el bosón de Higgs ayudó a resolver uno de los antiguos acertijos de la física de partículas, existe la posibilidad de que encontremos la partícula elemental que desvela el misterio de la conciencia en la materia.